Esta mañana estaré compartiendo con la iglesia un mensaje titulado Él viene andando sobre el mar. Y vamos a irnos al Evangelio según Mateo capítulo 14, del versículo 22 hasta el versículo 27. Leo el texto bíblico, dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Este incidente se registra en el Evangelio de San Marcos y San Juan también. Y vamos a desarrollar hoy verso a verso para extraer por lo menos 7 enseñanzas para nuestra vida. Vamos a comenzar. Verso 22 dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Cuál multitud? Cuando nosotros vemos el contexto del pasaje, encontraremos que Jesús ve una multitud, dice la Biblia, de 5,000 hombres. Quiere decir que habían por lo menos unas 15,000 personas que lo habían seguido hasta el desierto para escucharle predicar. Unas 15,000 personas que cuando acabó la enseñanza de Jesús no tenían alimento. Y entonces allí Jesús obra el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y alimenta a esa gran multitud hambrienta en el desierto. Pero después de multiplicar el pan y el pez, después de que todos comieron, se saciaron y sobreabundó la comida, el Evangelio de Marcos dice que esta multitud pensó en su corazón y dijo: vamos a agarrar a Jesús para coronarlo rey. Y entonces Jesús, sabiendo que lo iban a querer coronar rey, despidió a los discípulos y se fue al monte a orar. Y mira, es muy interesante porque Jesús es un ejemplo de alguien que sabe cuál es el propósito en su vida. Y cuando las multitudes vinieron a Jesús para darle una corona humana, Él sabía que no había venido a la tierra tras una corona humana. Él había venido a la tierra para morir no como rey, sino con un humilde cordero en la cruz y dar salvación a la humanidad. Y entonces ese día Jesús evadió a la multitud y se fue a orar. Y quizá aquí está una de las primeras enseñanzas en esta mañana. Porque cuando Dios tiene un plan con tu vida, cuando Dios tiene un propósito con tu vida, muchas veces vendrán las tentaciones del mundo. A veces como coronas maravillosas que te ofrecen. Pero cuando esas coronas maravillosas aparezcan, nunca te olvides cuál es el propósito de Dios sobre tu vida. Jesús podía haber aceptado una corona terrenal y haber perdido la corona eterna. Pero gracias a Dios Jesús sabía para qué había venido al mundo y a dónde debía ir. Cuando la tentación llegó para desviarlo de su propósito, Él pudo identificar y decir: es muy tentador ser rey de este pueblo, pero yo no vine a reinar sobre ellos terrenalmente ahora. Yo he venido para entregar mi vida. Así que se fue a la cruz, tomó el otro camino que aparentemente no era el más bonito, pero era la perfecta voluntad de Dios. Y quizá esta mañana estoy hablando a alguien que tiene un propósito muy grande de parte de Dios,
pero tal vez las tentaciones a tu vida han comenzado a llegar. Tú sabes en tu corazón que te están queriendo desviar del camino. Tú sabes que te están queriendo sacar del propósito, pero es que las tentaciones son muy bonitas, muy agradables. Haz como Jesús. No te dejes impresionar por las coronas de esta tierra. Recuerda que tú y yo estamos caminando tras una corona que es celestial y eterna. Entonces cumple el propósito de Dios y que nada te desvíe. Amén. Pero el texto bíblico continúa diciendo: y despedida la multitud, subió al monte a orar. Y aquí está una segunda verdad del día de hoy. Jesús, cuando vino a esta tierra, vino en condición de hombre. Y en su condición de hombre fue un hombre victorioso. ¿Por qué? Porque Jesús en su condición de hombre fue un hombre de oración. La Biblia menciona al menos 34 veces solamente los evangelios a Jesús orando. Él pasaba noches enteras orando, largas horas buscando a Dios, porque sabía que era el momento más importante, un momento de privilegio. Y cuando vemos este contexto de este pasaje encontramos algo interesante. Juan el Bautista, que era el primo de Jesús, acababa de ser decapitado. Los textos inmediatos dicen que los discípulos y Jesús no habían tenido ni siquiera tiempo para alimentarse. Y cuando Jesús les dijo, vámonos a un lugar desierto, separado para comer y descansar, mientras iban vio una multitud de 15,000 personas y paró. Y continuó predicando. Hizo un milagro de multiplicación extremo. Es decir, Jesús estaba ocupado, estaba cansado, había muchas cosas, pero a pesar de todo ello, ¿saben qué hizo Jesús? Se fue al monte a orar. ¿Por qué? Porque la oración, querida iglesia, es el secreto de la vida victoriosa. Y la oración es quizá el área que los cristianos más descuidan. Tal vez tiene que ver por cómo vemos la oración. Quizá para ti la oración es simplemente una disciplina espiritual. El problema es que las disciplinas pueden cansarte. Tal vez para ti el problema es que tú ves la oración como una rutina diaria, una especie de horóscopo cristiano porque tienes que orar. Pero el problema de las rutinas es que también pueden cansar. Y Jesús veía la oración como el momento más importante donde él podía estar en relación con su Padre. Por eso le daba un lugar de prioridad. Y la oración en la vida de Jesús fue clave para que llevara una vida victoriosa. Hace unos días estuve compartiendo en una de las cadenas de la iglesia y les decía así, les conté una experiencia de una persona que me dijo, pastor, para usted es muy fácil hablar de la oración, porque usted vive para el ministerio, usted desde que amanece hasta que se acuesta, todo es Dios, para usted es fácil orar todo el día, pero hay gente que trabaja, no tiene tiempo para orar. Y yo dije así, mira, ¿conoce usted en la Biblia a un hombre llamado Daniel? Sí, claro, lo conozco. Y dígame una cosa, ¿Daniel era pastor? No, no era pastor. ¿Era sacerdote? No, no era sacerdote. ¿Levita? No, no era levita. ¿Qué era? Era un alto funcionario del gobierno. Tanto que llegó a ser el segundo en todo el imperio babilónico. Estamos hablando de un cargo político muy alto, por decirlo así. Un hombre sumamente ocupado, con muchas cosas, que no trabajaba en el ministerio. Pero cuando tú lees el libro de Daniel encontrarás algo. La Biblia dice que Daniel oraba ¿cuántas veces al día? Y le aseguro que la agenda de Daniel era mucho más apretada que su agenda. Y aún así, 3 veces al día abría las ventanas de su dormitorio, levantaba sus ojos hacia Jerusalén y hablaba con el Señor. ¿Y saben qué dice la Biblia de Daniel? Que nunca se encontró tacha alguna en él. ¿Por qué? Porque era un hombre de comunión.
Le dije, ¿conoces a un hombre llamado David? Sí, claro, me dijo. ¿Y él qué era? ¿Pastor? No, no era pastor. ¿Evangelista? No. ¿Qué era? Rey. ¿Rey de qué? Rey de una nación, de miles de personas, con miles de ocupaciones, de responsabilidades. Tenía que gobernar una nación. ¿Y saben qué dicen los salmos? David dice, 7 veces al día te he buscado. Dile al que está a tu lado, hermano querido, no tiene excusas. Porque si Daniel, siendo un hombre ocupado, y David, siendo un hombre muy ocupado, con una agenda mucho más grande que la nuestra, se sacaba tiempo para orar, no me diga que usted es más ocupado que el rey David, ¿no? o que Daniel. El problema no tiene que ver con tu tiempo. El problema tiene que ver con tus prioridades. Porque mira, yo conozco gente que no tiene tiempo para nada, pero sí sabe revisar su WhatsApp cada media hora. ¿Por qué será? No tengo tiempo para nada, pero tengo tiempo para entrar en redes sociales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con prioridades. Si tú entiendes que la oración es importante y es el momento más especial de tu vida, entonces tú vas a priorizar la oración como tu máxima prioridad. Y no importa lo cansado que estés, no importa cuán apretada esté tu agenda, no importa cómo te sientas, tú vas a aprender como Jesús a irte al monte a orar, a separar un tiempo para hablar con Dios, para abrir tu corazón, para hablar con Él. Y sabes, en la oración es donde el cansado encuentra descanso. En la oración es donde el que no sabe qué hacer recibe sabiduría para tomar decisiones. En la oración el afligido recibe consuelo. En la oración aquel que está turbado, cargado, recibe esa fortaleza de parte de Dios. La oración es uno de los secretos de llevar una vida victoriosa. Mi pregunta es, ¿le estaré hablando esta mañana a alguien que ama a Dios con todo su corazón, pero su comunión está descuidada? Mira, tengo una invitación para ti. Pon a Dios en primer lugar en tu vida, tu comunión, esfuérzate, ponlo en primer lugar y tú vas a ver cómo lo demás en tu vida empieza a ordenarse. Tú verás cómo Él va a empezar a guiarte en todo, porque el secreto de la vida victoriosa radica en la oración. Amén. Pero vamos a continuar leyendo el texto y dice, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Bueno, una pregunta. ¿Por qué la barca estaba en medio del mar? Cuando tú lees el verso 22, encontrarás que la barca estaba en medio del mar porque Jesucristo mismo les dijo a los discípulos, súbanse a esa barca y crucen a la otra ribera. ¿Qué significa eso? Que ese día, esa noche, esa barca con los discípulos estaba en medio del mar, en plena obediencia al mandato de Jesús. Pero el texto bíblico dice así, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mira qué interesante. Los discípulos no estaban en pecado. Los discípulos no estaban en desobediencia. Los discípulos eran personas que amaban a Dios, amaban a Jesús, estaban sirviéndole, obedeciéndole. Y a pesar de esto, ¿qué dice la Biblia? Una gran tempestad se levantó contra ellos. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las tempestades y las dificultades, querida iglesia, son parte de la vida. Cuando tú lees la Biblia no vas a encontrar ningún pasaje que Dios te diga, mira, te prometo que si me amas y me sirves, nunca vas a tener problemas. Nunca nadie te va a lastimar. Nunca tu vida va a ser como un color de rosa bonito. No dice eso la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia enseña que en este mundo hay dificultades. Es más, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido
al mundo. Dios nunca prometió que no atravesaríamos dificultad. Lo que Dios prometió es que en medio de la dificultad nunca estarás solo. Y eso marca la diferencia. Porque, ¿qué diferencia hay? Gloria al Señor. ¿Qué diferencia hay entre una persona que ama a Dios, le sirve a Dios y cree en Dios, y una persona que no ama a Dios, no le sirve y no cree en Él? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Pastor Alejandro decía, la diferencia es, la diferencia casi ninguna al principio, porque los dos tienen problemas, tanto el que cree como el que no cree. A los dos les llegan momentos difíciles. Ambos se enfrentan a enfermedades, ambos se enfrentan a situaciones difíciles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en cómo reaccionan delante de la adversidad. Los que no tienen a Cristo muchas veces se desesperan, luchan en sus fuerzas, se ahogan en un vaso de agua, se deprimen. Pero los que tienen a Cristo saben que no están solos, saben que Dios está a su lado, que Él los va a guiar, que Él los va a guardar, que Él los va a proteger. La diferencia de saber que Cristo está contigo marca absolutamente todo en el momento de la dificultad. Y esa es una verdad que nunca debemos olvidar. Yo he conocido personas que se han frustrado en su vida cristiana porque de repente les llegó una prueba. Y cuando les llegó la prueba miraron al cielo. ¿Dónde está Dios? Yo que tanto lo amo, que tanto le sirvo, me ha abandonado. No, querido. Hay otras personas que cuando alguien está pasando prueba piensan, seguro está en pecado, por eso Dios lo está castigando, como a Job. Pero no. A veces en la vida las dificultades llegan porque simplemente vivimos en un mundo caído, donde la maldad aumenta, la enfermedad aumenta, el mundo se deteriora. Y porque Dios sabe que el mundo está deteriorándose, Dios te dice, yo no te voy a dejar, yo voy a estar ahí a tu lado para ayudarte, para fortalecerte, para guiarte, para mostrarte la salida. Yo nunca te voy a dejar, aunque tu padre y tu madre te dejaren. Con todo, dice el Señor, yo te voy a recoger. Entonces la promesa de Dios no es que nunca tendrás dificultad, es que nunca estarás solo. Y eso es lo más importante. Amén. Denle un aplauso al Señor por ello. Le estaré hablando esta mañana a alguien que está pasando una dificultad. Y tal vez has pensado, Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Él es fiel a su promesa. Esta mañana compartí en el primer servicio un mensaje que se llamaba Nunca estás solo. Y les conté la historia de Eliseo y su siervo. Un día, una mañana, cuando el siervo de Eliseo salió a la puerta, vio un ejército que lo rodeaba enemigo para prenderlos. ¿Y saben qué hizo el siervo? Se asustó. Y miró a Eliseo y le dijo a Eliseo, ¡ay, Señor mío, qué vamos a hacer! Y entonces Eliseo le dijo, no tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces Eliseo oró y le dijo, Dios mío, abre los ojos de mi siervo para que vea. Y entonces el siervo abrió los ojos, miró al cerro y en el cerro vio un ejército con carros de fuego que alrededor de ellos que los protegían, un ejército de ángeles. Y yo les decía eso, mira, cuando a veces llega la dificultad perdemos perspectiva. Pensamos, ¿dónde está Dios? Pero tienes que recordar, Dios nunca te deja solo. Tal vez asustado por el problema no logras ver los ejércitos de Dios. No significa que no están allí. Él ha prometido que nunca te va a dejar. Lo que tú tienes que hacer es confiar como Eliseo y decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Él prometió nunca dejarme y nunca desampararme. Dale un aplauso al Señor por ello. Pero el texto bíblico continúa. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche.
¿Sabes qué horas son la cuarta vigilia de la noche? Exacto, entre las 3 y 6 de la mañana. Es interesante. ¿Por qué Jesús fue a ayudarlos a la cuarta vigilia de la noche? ¿Por qué no fue antes? Cuando tú ves los otros evangelios, encontrarás que cuando se levantó la tempestad, dice que los discípulos empezaron a remar con gran esfuerzo. Uno de los evangelios incluso menciona, remaron tantos estadios, ¿no? Y ahí con sus fuerzas, ¿por qué? Mira, cuando Jesús llamó a los discípulos, la mayoría de los discípulos, o una gran parte, ¿qué eran? Pescadores, gente que vivía en el mar. Era gente acostumbrada a lidiar con tormentas, gente que sabía cómo enfrentar un chubasco, una tormenta en el mar, vivían en el mar. Y esa noche cuando se levantó la tormenta, de forma interesante, lo primero que los discípulos hicieron, ¿qué creen que fue? Nosotros vamos a vencer la tormenta. Y en su autosuficiencia le dieron y le dieron y le dieron. Y pasó las horas, y pasó las horas, y pasó las horas, y de repente llegó la cuarta vigilia de la noche, 3 de la mañana, 6, cuando la noche está más oscura. Y un pescador experimentado sabe que estar en el mar a la cuarta vigilia de la noche y con una tempestad tan grande, eso casi es muerte segura. Y mira, cuando yo veo esto me doy cuenta de algo. A veces nosotros nos comportamos así con Dios. Somos tan autosuficientes que tratamos de resolver toda nuestra humanidad, de nuestro intelecto, nuestras fuerzas, olvidándonos que hay alguien que dijo, yo no te voy a dejar. Y muchas veces tenemos que remar tanto hasta el punto de quedar exhaustos y llegar a la cuarta vigilia de la noche y decir, me voy a morir. Que Dios dice, ahora que ya me permites actuar, con gusto te voy a ayudar. Tal vez esta mañana le estoy hablando a alguien así. Sabes que Dios te ama, pero no le pides a Dios dirección para que te guíe. Gracias. Sabes que Dios puede hacer un milagro para ti, pero no buscas su favor. Y tengo un mensaje para ti. A veces tu propia autosuficiencia impide que la mano de Dios vaya en rescate tuyo. Aprende a confiar más en Él. Aprende a buscarlo, no cuando llegue la cuarta vigilia, no cuando todo está perdido. Aprende a buscarlo cuando todavía es de día. Aprende a buscarlo antes de que lleguen los problemas. Búscalo porque Él siempre te va a ayudar. A veces los seres humanos somos duros de corazón. Es más, cuando no conocemos a Dios, a veces decimos, yo no necesito de Dios, yo todo lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Y muchas veces en la vida, Dios permite que lleguemos a la cuarta vigilia de la noche, a ese momento de oscuridad, a ese momento donde ya no sabemos a dónde ir, donde ya nos hemos dado cuenta que nuestras fuerzas no dan. Y cuando llegas a ese lugar, lo único que te queda es mirar a Dios. Y gracias a Dios, Dios siempre va a ir corriendo en tu ayuda. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar a pasar por la cuarta vigilia de la noche para buscar a Dios? Tú que estás aquí por primera vez escuchando el Evangelio, ¿por qué tienes que esperar pasar una tragedia para levantar los ojos a Dios? ¿Por qué no ir a Dios ahora que tu vida está bien? Ahora que el sol resplandece, ahora que no hay nada malo. ¿Por qué no invitar a Jesús a subirse en la barca antes que la tempestad comience? No necesitas pasar por esos momentos para buscar a Dios. El hombre sabio lo busca antes de la tormenta. Pero parece que ese día los discípulos estaban tan enfocados en su propia autosuficiencia que olvidaron el asunto. Pero a la cuarta vigilia de la noche, dice el texto bíblico, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Alguna vez te preguntaste por qué vino andando sobre el mar? ¿Por qué no pidió a uno de los 15,000 que lo llevara en bote, ¿no? O en barco? ¿Por qué andando sobre el mar? Yo creo que Jesús fue andando sobre el mar para darles una gran lección. Y esa lección es: Jesús es más grande que tus dificultades.
Hace un tiempo atrás, cuando bajé de la avenida Costanera, vi un letrero que decía: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y aquel día, en medio de la tormenta, en medio de lo que ellos no podían vencer ni sobrellevar, ahí vino Jesús cómodamente andando sobre el mar, como diciéndoles: tranquilos, yo soy más grande que la tormenta, confíen en mí, recuerden. Y miren, esto es interesante. Momentos antes, esos discípulos que estaban aterrados en el mar habían visto a Jesús multiplicar unos cuantos pececillos y panes y multiplicarlo para más de 15,000 personas. Habían visto el poder de Dios, pero ahora estaban ahí ofuscados. Y a veces nos pasa como los discípulos. Hoy día vemos un milagro de Dios, decimos gloria a Dios, pero cuando llega otra prueba, nos olvidamos de ese Dios que ya obró un milagro antes y nos ofuscamos, nos ponemos nerviosos, pensamos que vamos a perecer. Pero recuerda esto: tu Dios es más grande que tu problema. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios por ello. Y el texto bíblico continúa: y vino andando a ellos sobre el mar. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Mira, yo me he dado cuenta de algo durante estos años. Cuando tú clamas a Dios, Dios siempre responde, pero no siempre responde como tú quieres que responda. Él tiene sus formas de responder. Y a veces cuando Dios responde, tú no tienes idea de lo que Dios está haciendo. Como los discípulos. Ellos se sentían en apuros y ahora la respuesta venía: Jesús andando sobre el mar. Pero eso era algo desconocido, eso era algo que ellos no pidieron, era algo que no entendían. Y en su humanidad, ¿qué hicieron? Se asustaron. Y dice que tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre le teme a lo desconocido. Y a veces en la vida, cuando tú estás en una dificultad, clamas a Dios. Y antes bien que todo mejora, parece que todo empeora y tú te asustas. Señor, pero tanto estoy orando, ¿dónde estás? Tranquilo, Él está andando sobre el mar. Solamente que como es desconocido para ti, a veces tú te turbas. Pero Jesús viene andando sobre el mar para ti. Aunque tú no entiendas lo que Él está haciendo en ese momento, como los discípulos. Si yo fuera discípulo, yo no hubiera entendido. Yo hubiera visto, hubiera dicho: ¿pero qué es eso? Me hubiera asustado. Pero Jesús siempre tiene un propósito en todo. Ese día cuando venía sobre el mar, venía para hacerles recordar que Él era más poderoso que su dificultad. Y quizá en la situación que tú estás viviendo, Dios está obrando de una forma que tú no entiendes. Pero créeme, Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Aunque en ese momento no lo entiendas, aunque en ese momento te parezca un fantasma, aunque en ese momento te dé miedo y digas: es que realmente no sé lo que pasa. Confía en Dios, porque Dios a los que ama, todas las cosas hace que les ayude para bien. Entonces tú puedes descansar en Él y decir: no voy a tener temor, sé que Dios está en control de la situación que estoy viviendo. Amén. Alguien diga gloria al Señor y déle un aplauso a Dios por ello. Y finalmente dice: pero enseguida Jesús, enseguida que del miedo que tenían ellos, enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Me maravilla cada vez que veo a Jesús actuar. Jesús sabía el corazón de sus hijos. Él sabía lo que los discípulos estaban luchando, viviendo. Por eso la primera palabra que les da, ¿cuál fue? Tengan ánimo. ¿Sabes por qué?
Porque cuando las tempestades llegan a nuestra vida, las tormentas se levantan y son duraderas y llega la cuarta vigilia de la noche, muchas veces, no importa cuán maduro espiritual tú te creas ser, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, a veces tú te vas desanimando, te vas decayendo, piensas, ¿qué va a pasar? O no voy a poder con esto, no voy a salir adelante. Y Jesús conoce las luchas de tu corazón y del mío. Y por eso ese día cuando vio a los discípulos, lo primero que les dijo fue, tengan ánimo. Recuerden que yo nunca los voy a dejar. No importa cuán grande sea tu tempestad, no te voy a dejar. He prometido, nunca te dejaré hasta los últimos días. Ahí estaré contigo. Ten ánimo. Y quizá esta mañana le estoy hablando a alguien que está viviendo la cuarta vigilia de su noche, desesperado. El Señor viene y te dice, ten ánimo, recuerda, yo no te he prometido que no pasarías adversidad, yo te he prometido que nunca te dejaría, que nunca te abandonaré, y si yo estoy contigo, ten ánimo, todo saldrá bien. Amén. Entonces fortalece tu corazón en Cristo Jesús. E inmediatamente les dijo, tened ánimo, yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. Él los miró y les dijo, tengan ánimo. Y luego Jesús se manifestó en su divinidad. Yo soy. Yo soy ese gran yo soy del Antiguo Testamento que se manifestó, capaz de abrir el mar rojo para que su pueblo pasara, capaz de hacer llover codornices, capaz de hacer milagros extraordinarios. Yo soy el mismo, estoy aquí contigo. Y quizá tú que estás pasando una dificultad, Dios te trajo para decirte, mira, yo soy ese que fue capaz de librar a Daniel del foso de los leones, ese que fue capaz de ayudar a Esther frente al rey. Yo soy el mismo que sacó a Pedro de la cárcel. Yo soy el que le devolvió la vida a ese muerto. Yo soy. Él quiere recordarte quién es Él, que vuelvas a confiar en Él. El Dios de la Biblia, querida iglesia, es el Dios a quien tú y yo seguimos y en quien creemos. Entonces cuando venga el temor, recuerda que en quien tú has confiado es el gran yo soy. Y si es Él, todo está en sus manos poderosas y Él tiene el control. Amén. Dale un aplauso a Cristo por ello. Tal vez tú dices en tu corazón, pastores, que usted no se imagina, yo estoy hundida en un valle de depresión. Pero entonces Jesús se acerca y te dice esta mañana, yo soy el que cambio tu lamento en baile. Y tú dices, pastor, pero es que yo estoy enfermo, estoy enferma. Pero Dios te dice, yo soy Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Pero es que no tengo ya más, no sé cómo voy a afrontar la vida. Y Él te dice, yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. Y mira, no hay situación en tu vida que tú vivas para la cual Dios no venga y te diga, yo soy la respuesta a tu necesidad. Yo soy el que soy y el que siempre seré. Amén. Él es el gran yo soy. Y finalmente les dijo, no temáis. Cuando tú recuerdas que Dios nunca prometió que no pasaría esa adversidad, sino que Él estaría contigo y nunca te dejaría. Cuando tú recuerdas que Dios es mucho más grande que tus problemas, cuando tú recuerdas que Él es el gran yo soy, entonces algo va a suceder en tu corazón y es que el temor se va a ir. En la historia de Eliseo, el cobarde siervo que momentos antes, cuando vio el ejército rodeándolos, dijo, ¡ay, Señor mío, qué vamos a hacer! Ahora, después de que Eliseo oró para que él viera las cosas desde la perspectiva de Dios, él alzó la vista y vio los carros de fuego y
se le fue el temor, se le fue la angustia, se le fue todo. ¿Por qué? Porque ahora él sabía que no estaba solo. Y yo no sé lo que tú estás viviendo, pero anoche mientras oraba el Señor me daba una palabra. Y esa palabra es: no estás solo. Este problema que ha llegado, esta prueba, no la vas a enfrentar sola. Él está ahí a tu lado. Y si Él está a tu lado, no tengas miedo, no tengas temor. Confía en Él. Ese Dios que fue capaz de obrar tantos milagros antes, lo seguirá haciendo en tu vida. Tú tienes que descansar en Él. Tal vez has pensado que no ibas a lograr salir adelante. Anoche Dios me dio una palabra y no sé para quién es, pero Él me decía así: dile que yo sé que ya pasaste por una prueba que casi te destruyó, pero la diferencia ahora es que tú sabes que yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, no tengas temor. Jesús viene andando sobre el mar para ayudarte a ti. Amén. Quiero invitar al ministerio de alabanza que pueda pasar aquí adelante. Hoy hemos visto 7 enseñanzas extraídas de Mateo capítulo 14. La primera es: no dejes que las coronas de esta vida te desvíen del propósito que Dios tiene con tu vida. La segunda es: haz de la oración tu máxima prioridad. La tercera es: recuerda que Dios nunca prometió que estaríamos exentos de dificultad. Lo que Él prometió es que nunca nos dejaría solos. La cuarta verdad que vimos es que a veces nuestra autosuficiencia es un obstáculo para recibir la ayuda de Dios. La quinta verdad que vimos es que Dios es más grande y más poderoso que nuestros problemas. La sexta enseñanza que vimos es que aún en medio de la adversidad, muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo y nos llenamos de temor, pero ahí tenemos que recordar que aunque no entendemos cómo Dios está obrando, Dios siempre tiene un propósito. Y la última enseñanza que vimos es que Dios conoce nuestras luchas, nuestras dificultades. Y Él te trajo esta mañana para decirte: ten ánimo, no estás sola. Yo soy, recuerda, yo soy el Dios de la Biblia. Y finalmente, no temas. Dios es más grande que tu dificultad. Por eso quiero invitarte hoy a que separes este tiempo para hablar con Dios. Yo he cumplido trayendo la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Sé que esta mañana el Espíritu Santo hará una obra preciosa en tu vida. Anda, acércate a Dios ahí donde estás. Yo voy a orar mientras el ministerio de alabanza empieza a adorar, y abre tu corazón. Tal vez tú eres la persona que estaba siendo seducida por una corona. Toma decisiones y sé fiel a tu propósito. Tal vez tú eres la persona cuya oración ha decaído y Dios te llama nuevamente a la cámara secreta, el secreto de tu vida victoriosa. O tal vez tú eres la persona que está en la cuarta vigilia de la noche, pasando la prueba más dura. Y el Señor te trajo para decirte: no tengas miedo, no estás sola, no te voy a dejar. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, nunca te dejaré. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Yo soy Jehová tu Dios. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Puedes confiar en Él y recordar esta mañana que más grande que tu problema es tu Dios, el gran yo soy. Vamos a orar.
Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.